recordar algo. El 30%, o sea, una tercera parte de la Biblia es escatología, es profecía. Una tercera parte de la Biblia trata con el futuro. Y Dios tiene desde luego una razón, porque no hay nada que Dios haya hecho sin ninguna razón. Todo lo que ha creado Dios le sirve y lo usa. Fue precisamente para poder advertirnos, alertarnos. Pero como lo vamos a ver en esta mañana, principalmente Jesús lo hace para que podamos nosotros corroborar, comprobar su deidad. Y eso Jesucristo, vamos a ver algunos pasajes, lo repite continuamente. Por ejemplo, en Lucas 21:36, ¿qué exhortación se nos da? Velad en todo tiempo, orando para que seamos tenidos por dignos, para que seamos considerados como dignos de escapar. ¿De escapar de qué cosas? Pues de la gran tribulación, de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo pone un énfasis continuo en velar, abrir los ojos, estar atentos. Y una de las tragedias más grandes de la Iglesia en los últimos 30 años es que la escatología se puso a un lado. Muchos porque dicen, pues, que hay muchas contradicciones, no lo entiendo, o hay muchas formas de interpretar, pero es que se requiere diligencia, paciencia, que podamos entender que Dios no los dejó así. Si no, el Apocalipsis no comenzaría con las palabras, dichosos los que leen y los que practican las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza importantísima en el Apocalipsis. Así que Dios tiene un programa que nos ha dejado ya desarrollado de una forma detallada e impresionante para que podamos corroborar realmente que la Biblia es la palabra de Dios, que no hay ningún otro libro que se le pueda asemejar, y que si Jesucristo hizo estas profecías es porque es realmente Dios en la carne. Ahora, algo importante de Pastor Alducin es porque el tema habla acerca de señales. Nosotros, cuando uno anda en carretera, para poder estar seguro que uno va por el camino correcto, uno empieza a ver, ¿verdad?, que las señales, y esta es la ruta, este es el camino, ahí está, ese es el pueblo al que yo voy, esta es la dirección exacta, incluso voy bien a la velocidad que dice. Pero en el caso de la Biblia, y uno ve como si de algo podemos confiar en el Señor, es que lo que Él ha profetizado se ha cumplido. Él es un Dios que cumple su palabra. Y en el caso de las señales, cómo entender la generación que estamos viviendo, Pastor Alducin, para saber interpretar las señales que uno lee en las Sagradas Escrituras. Claro, muy buena pregunta y buena reflexión para poder realmente determinar la respuesta. ¿Acaso somos nosotros? Es una pregunta importantísima. ¿Realmente seremos nosotros la última generación que vamos a ser testigos del cumplimiento de las profecías finales? Esto es muy importante. Y aquí tenemos fácilmente para mencionar, Israel ha resurgido y ha recobrado su independencia como nación 1948. Las naciones que formaban el antiguo imperio romano se están alineando. Lo vamos a ver más adelante. ¿Te acuerdas la profecía de Daniel capítulo 2? La alianza de naciones que está dispuesta en Ezequiel 38 para atacar a Israel, que fueron enunciadas, profetizadas, referidas hace casi 2700 años, se están formando delante de nuestros ojos. Las naciones árabes se están uniendo ya todas para transformar la península ibérica en una nueva Europa. Las naciones africanas por primera vez han abandonado Estados Unidos, la cobertura de Estados Unidos, se están volviendo a Rusia las naciones africanas. Y además el desenfreno, la depravación, la degradación inmensa, ¿verdad?, imparable que hay moralmente en el mundo. Los rabinos judíos ya están listos para la construcción del tercer templo y estamos al borde de una tercera guerra nuclear. O sea que, además de todo esto, la tecnología y la genética moderna han llevado a creer al ser humano que somos dioses, y no cabe duda que somos la primera generación que debe estar sobre todas las demás generaciones vigilando todos estos eventos y esperar en cualquier momento que millones de personas seamos sacadas de este mundo mediante el rapto de la iglesia. Con respecto a lo del templo, doctor, bueno, he escuchado, ¿verdad? He escuchado, bueno, tal vez es especulativo de que ya está construido, de que es prefabricado, que ya tienen el lugar, que no sé qué. Para usted, ¿en qué lugar se encuentra? ¿Cuánto después de eso? ¿Qué va a ocurrir? ¿O antes o después en cuanto al templo específicamente?
Sí, eso, el templo, ¿verdad? Es una verdad, Hebreos, Daniel 9:27, Apocalipsis capítulo 20, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hay muchísimas evidencias de que se va a reconstruir un tercer templo. Y claro que, como dice Jonás, la pregunta es cuándo, cómo, en dónde, por quiénes, va a ser igual que el antiguo templo, etcétera, etcétera. Son las preguntas que tenemos que contestar. Y el templo va a ser reconstruido, eso es algo inequívoco, ¿verdad? Eso es algo completamente confirmado por la palabra de Dios. Ahora bien, el antiguo templo judío, el segundo templo, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano entra y no deja piedra sobre piedra, quedó sepultado completamente el segundo templo con los papiros, los escritos de los rabinos judíos de hace más de 1000 años de antigüedad. Y desde entonces, ¿verdad?, jamás el templo ha vuelto a reconstruirse, hace más ya de casi 2000 años. Ahora bien, en el año 600 después de Cristo, 607 más o menos, nace Mahoma y construyen lo que se llama la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, exactamente arriba de donde estaba el segundo templo. O sea, esto actualmente hace una imposibilidad de que los judíos o los rabinos puedan reconstruir su templo, porque tendrían que destruir la mezquita. Y para ellos el lugar es sagrado. No solamente el templo, tiene que ser en el lugar específico donde Dios determinó bajo el antiguo pacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a pasar muchas cosas. En primer lugar, cuando el anticristo surja, va a ser un pacto con los judíos, Daniel 9:24 al 27, y él va a determinar que los judíos no sean molestados. Va a ser una de las garantías que el anticristo les va a dar, porque va a ser la única persona de poder detener al Islam y decirles, ¿verdad?, van a reconstruir su templo o la mezquita la van a cambiar, algo va a suceder, pero el templo va a ser reconstruido. Entonces ahorita, pues los judíos, los rabinos, ya han desarrollado un proyecto llamado el Instituto del Templo, donde ya tiene absolutamente casi toda la ropa del sumo sacerdote, todos los instrumentos que se usaban, el platón, el altar, etcétera, etcétera. Y les falta la famosa vaca alazana, o la vaca roja, que se tradujo en inglés. Y esta vaca sirve para la purificación de los pecados. Y mientras no tengan una vaca alazana, que no tenga un solo pelo, que todos los pelos, esto es impresionante, tengan el color de alazano rojizo o cobrizo, no pueden ellos realmente iniciar la construcción del templo. Ya vimos que en Texas había 2 vacas que mandaron, finalmente no fueron aprobadas. Ahora había un proyecto de construcción hace 6 meses que iban a hacer algo fuera de la mezquita de Omar, pero nada de esto se ha llevado a cabo de una forma oficial ni formal por los rabinos. Así que esperemos hasta que haga su aparición el anticristo para que este tercer templo pueda ser reconstruido. ¿Y cómo determinar? Porque uno ve, Pastor Alducin, cuando el Señor resucita, los discípulos se vuelven a ir diciendo, uy, eso fue lo que nos dijo. O sea, Él nos habló de esto de previo y lo cumplió. Y empezaron a ver muchas cosas que en la palabra estaban escritas acerca de Él. Incluso cuando se encuentra aquellos camino de Emaús, que dice que empezó a hablarles de todas las cosas que desde Moisés, ¿verdad?, hasta sus días se habían escrito de Él. Pero digamos, lo que viene, ahora que usted menciona esta palabra, ¿verdad?, que como usted bien lo dice, apunta hacia tantos lugares dependiendo de dónde esté uno parado, hablando de escatología, saber determinar bien esas señales, ¿verdad? Cuando uno ya viene en el avión, que le dicen a uno, bueno, estamos a una media hora de llegar, vayan preparándose porque el destino está claro, ya todo el mundo empieza a prepararse, ¿verdad? Pero la gente como que de pronto hay señales, pero a veces como que dicen, no, será, no será, le creo, no le creo, tantas posiciones. ¿Cómo determinar bien, digamos, de lo que ya pasó a lo que estamos nosotros por ver hacia el futuro? ¿Cómo determinar la realidad o veracidad de estas señales, Pastor Alducin? Jesús puso muchísimo énfasis en lo que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, cuando Él resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron lo que Él ya les había dicho, y dice la Biblia, y creyeron en Él. Claro que cuando hablamos de la salvación es por la fe, desde luego, Romanos 10:15, y la fe es por el oír la palabra de Dios, pero la escatología y las profecías son la palabra de Dios. Entonces las profecías también tienen esa importancia, tienen esa motivación
tienen ese principio de poder motivarnos, fortalecer nuestra fe, corroborar realmente la exactitud, la confirmación de que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es el Mesías. Por ejemplo, en Juan 2:22, dice la Biblia: por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. Vemos cómo la profecía que Jesús les dijo con anticipación se cumple y resucita de los muertos. Ellos lo comprueban. Dios mío, lo que Él nos dijo era verdad. Él volvió a vivir. Y la palabra que Jesús les había dicho. Veamos otro ejemplo en Lucas 24. Dice el capítulo, versículos del 6 en adelante, que esto también es algo que se sucedió y que corrobora las palabras de Jesús. Dice los versículos 6 al 9, Lucas 24, del 6 al 9. No está aquí, sino que lo resucitaron. Llegan las mujeres y comienzan a compartir el milagro de la resurrección. Y dice adelante: acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Vemos entonces el énfasis que pone Jesucristo en a profetizar, en anunciar el futuro, para que cuando las cosas se cumplieran, pudiéramos nosotros corroborar que realmente Él es la verdad, el camino y la vida. Nunca jamás Buda, nunca jamás Mahoma, nunca jamás Zaratustra, nunca jamás Nostradamus, ni Jim Dixon, ni todos los falsos profetas que hay ahorita han podido decir: voy a morir en tal y tal fecha, me va a suceder esto, me van a entregar cierto tipo de personas, va a suceder esto después de mi muerte, cuando esté colgado en la cruz, estas son las palabras que voy a mencionar. Nadie se ha atrevido a poder confirmar, a poder predecir con tantos detalles un evento como lo hizo Jesucristo. Recuerdo hace algunos años, en los 90s, cuando el Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II que él iba que él era Dios. Y entonces le preguntaron, saliendo del Vaticano, le preguntaron al Dalai Lama que entonces podría él decir que ella iba a resucitar. O sea, si él decía que él era Dios, pues que Jesucristo lo anunció con mucha anticipación. Y el Dalai Lama pues se quedó callado y no contestó. O sea, cuántas barbaridades se dan en nombre de la profecía, ¿verdad? Y vemos también, en último lugar, para contestar esta pregunta, en Isaías capítulo 44, de qué manera los profetas del Antiguo Testamento, o sea, la consistencia de la Biblia, la unión de la Biblia, de todo lo que los profetas dicen, lo que escribieron los apóstoles, los discípulos, Jesucristo, los patriarcas, es absolutamente milagroso, sobrenatural. Isaías 44 hace 2700 años. En el versículo 7 lanza Dios un desafío, un reto al mundo entero. Isaías 44:7, y dice Dios: ¿quién proclamará lo venidero? Está preguntando Dios. Lo declarará y lo pondrá en orden, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Dice Dios: ¿hay algún otro libro? Por favor, sácalo. ¿Tienes algún escritor preferido? Tráemelo también. ¿Algún profeta que tú adores o que tú creas un gran hombre en la historia? Bueno, examinemos la literatura de los millones de volúmenes que existen en el mundo y veamos en qué libro se encuentran las profecías tan exactas, con tanta anticipación, y el orden en el que los eventos históricos sucedieron, como sucedieron todos los levantamientos, el surgimiento de todos los imperios mundiales. El imperio asirio, egipcio, babilonio, medo-persa, los griegos, los romanos y el sexto y el séptimo imperio que vienen actualmente estuvieron profetizados en orden cronológico, tal como la Biblia lo estableció, con cientos de siglos de anticipación. Aquí se mencionan porque sí, podemos hablar de profecías que faltan de cumplimiento, pero hay profecías que se cumplieron en Jesús. Y usted menciona algunas de cómo estas profecías que apuntaban a nuestro Señor se cumplieron, y ellas nos pueden llevar a tener fe en Él, porque qué importante saber que a quien esperábamos y por qué lo esperábamos se pudo cumplir al pie de la letra como se le estaba esperando, y se puede ver cumplimiento en Él. Claro. Veamos nosotros otro ejemplo. El Salmo 22. 1000 años antes de que Cristo fuera puesto en la cruz.
1000 años antes de Jesucristo pudiera llevar a cabo su obra de redención. Ya estaba escrito por el profeta David, porque David fue profeta, sacerdote y rey. Cumplió los 3 ministerios que estaban prohibidos para ninguna persona. Había un sacerdote, había un profeta y había un rey. Pero David es el único individuo en el Antiguo Testamento que cumple los 3 ministerios, lo mismo que cumplió Jesucristo. Jesucristo fue profeta, fue rey, el rey fue sacerdote, el sumo sacerdote. Pero David escribe 1000 años antes en el Salmo 22. Las palabras 1000 años antes, o sea, 700 años antes de que Isaías también lo profetizara, que Jesús iba a pronunciar en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Más adelante dice, versículo 14, he sido derramado como aguas, mis huesos se descoyuntaron. Todo esto, enfatizo, repito, sucedió en la muerte de Cristo. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte. Una vez me preguntaron que si la Biblia declaraba o mencionaba cuál era la causa por la cual Cristo murió, de una forma médica, de una forma científica. Entonces, no murió de asfixia, porque regularmente los crucificados les rompían los meniscos de las rodillas para que el cuerpo se colgara y entonces el diafragma ya no pudiera respirar. Y si no habían muerto después de estar varias horas crucificados, finalmente los romanos los remataban para que murieran asfixiados. Sin embargo, esto es increíble, en Cristo no sucedió esto, que todo lo que le hacían a los demás cientos de crucificados no sucedió con Cristo, porque estaba profetizado en Deuteronomio que no le iban a romper ningún hueso. Entonces, cuando el centurión romano se acerca a la cruz y ve a Jesucristo, él era experto en las muertes, y él determina que ya estaba completamente muerto, pero no le rompe los meniscos, sino que agarra la lanza y de la izquierda a la derecha lo atraviesa de lado. Y Juan el apóstol escribe en su evangelio, vi salir una gota de sangre con agua de su costado. Entonces, de acuerdo a la cardiología moderna, es a lo que voy, se corrobora que el corazón está envuelto por una capa que se llama el pericardio. Y cuando el pericardio se rompe, entonces podemos observar el fenómeno de la sangre mezclada con agua, que fue la que le salió del costado a Jesucristo, demostrándonos este aparentemente simple hecho científico, que Jesucristo muere, ¿verdad?, cuando el corazón le explotó dentro de él. ¿Cuál fue la causa que mató a Cristo? No fue la asfixia, no fue el desangramiento. Jesucristo murió de dolor moral. Cuando el pecado tuyo y mi pecado fueron puestos sobre su persona, le explotó el corazón de dolor. Fue tan grande el dolor que nadie lo pudo ver. Simplemente se confirmó con la mezcla de sangre con agua. Y fue lo que dice el Salmo 22, 1000 años antes de la cardiología. Mi corazón fue como cera. O sea, se derrite completamente el corazón y se mezcla la sangre con el agua. Entonces, otro ejemplo grandísimo, ¿verdad?, de la Biblia, de que realmente la misma ciencia comprueba, corrobora, confirma que la muerte de Cristo fue real y que Él realmente, corporalmente murió y volvió a vivir a los 3 días. Señales bíblicas, la importancia de las señales bíblicas es el tema que estamos tratando el día de hoy. Bueno, estamos en la orquesta, el pastor Alducin está tratando con nosotros y ha compartido un documento que usted lo puede descargar totalmente gratuito en el WhatsApp de enlace, ahí al pie de la pantalla está apareciendo el número, +1 469 781 1000. De ahí en descargas aparece la primerita, señales bíblicas, para que usted lo pueda descargar y pueda cotejar todas las notas y todos los pasajes bíblicos que se están exponiendo el día de hoy. Pastor Alducin, me gusta incluso desde el mismo título, señales bíblicas, porque al final, bien lo mencionaba usted, hoy día pues y desde siempre se han movido diferentes corrientes, diferentes líneas de pensamiento, pero si algo nos rige a nosotros es la palabra de Dios. Y yo creo que, Pastor Alducin, porque usted habla aquí incluso de la aparición de estas señales, creo que recordaba ya en Hechos 17, ¿verdad? Creo que es que aquellos hombres de Berea que dicen que ellos empezaban a estudiar y a escudriñar de que todo lo que se manifestaba, bueno, sí, es cierto. Entonces digo que algo que me gusta
Pastor Alducin, es que usted siempre hace ese ejercicio de ponernos bien los textos bíblicos, todo lo que usted estudia siempre está cotejado a la luz de la palabra, y que nosotros bien hacemos también el poder escudriñar, estudiar, estar atentos a la palabra, porque al final estos son señales bíblicas, Pastor Alducin. Claro. Bueno, hay tantas señales, pero voy a mencionar las que más me han impactado a mí y las que son indubitables, o sea, las tenemos delante de nosotros. Ya se necesitaría estar demasiado ciego, ser demasiado escéptico, demasiado agnóstico, ya no ateo, ¿verdad? Ya el ateo ya es completamente descartado, para poder negar las evidencias de la palabra de Dios. En Daniel 12, versículo 4, hace 2600 años, una de las señales más grandes de que nos encontramos realmente en la última generación se encuentra en Daniel 12:4, cuando el ángel Gabriel le dice a Daniel: Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Y nunca hasta el siglo XX, jamás en la historia, habíamos avanzado en la tecnología científica, tecnológica, física, biológica, etcétera, 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 como avanzamos en el siglo XX. En otras palabras, después de casi 6,000 años, brincamos del burro al motor de gasolina. En 1904, el primer carro Ford, modelo T, corría a 25 kilómetros por hora. En 1906-07, los hermanos Wright, norteamericanos, la primera tentativa de volar. En 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. En el 36-37 se hace el proyecto Manhattan para producir, bombardear el elemento del uranio 235 y producir la fisión nuclear. Y así podemos ver en el siglo XX el primer carro, los aviones, la penicilina, la fisión nuclear, llegamos a la Luna en el 69, la primera estación espacial en los 60s, en los 70s el Internet, los satélites de telecomunicación, y de los 70s, 80s al siglo XXI, donde nos encontramos, ¿qué nos sorprende ya? Daniel le dice al ángel Gabriel: el conocimiento aumentará. Entonces, este aumento, ¿verdad? Repentino, exabrupto del conocimiento, nosotros somos la generación que lo hemos presenciado. Luego Jesucristo dice en Mateo 24, porque habrá guerras y nación contra nación y reino contra reino. Siempre ha habido guerras. El Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, Suecia, nos dice que de casi los 6,000 años de historia del ser humano, ha habido 25 años de paz, nada más. 6,000 años de historia, 25 años de paz. Entonces cualquiera podría decir, bueno, siempre ha habido guerras, pero nunca como en el siglo XX pasado, cuando la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial cumple Mateo 24, del 6 en adelante, donde Jesús dice: pero se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces parece que entramos desde el siglo pasado a un principio de dolores. Y así podíamos nosotros continuar mencionando el surgimiento del antiguo imperio romano. Se profetizó en Daniel capítulo 2 el estatua de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, Persia, que son Irán actualmente, Grecia y Roma, las dos piernas del estatua de Nabucodonosor, y los 10 dedos. Y es increíble que la Biblia diga con tanta exactitud que cuando estos 10 dedos se formen, o sea, 10 naciones que desciendan del antiguo imperio romano, entonces vendría y se formaría el reino de Jesucristo. Veamos lo que dice aquí en el capítulo 2 de Daniel, versículo 44. O sea, los 10 dedos termina la estatua de la profecía de todos los imperios mundiales, cuando una piedra cae y pega en los pies de la estatua, y todos estos imperios se convierten en el polvo y se los lleva el aire. Vemos entonces que la piedra representa a Jesucristo viniendo cuando estos mismos imperios vuelvan a resurgir, pero ahora dirigidos por los 10 dedos o por 10 naciones que tienen que descender forzosamente del antiguo imperio romano. Y Roma conquistó el norte de África, el Medio Oriente y casi Europa occidental. Pero dice así la profecía de Daniel, capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes, o sea, de los 10 dedos, pongamos atención, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días cuando estos 10 naciones se unan para gobernar el mundo,
y después se le entregarán el poder al anticristo. De acuerdo a Apocalipsis 17, del 10 en adelante, vendrá Jesucristo, el reino de Jesucristo, nadie lo desmenuzará y permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte que fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, que es Babilonia, el bronce, que es Medo-Persia, el barro, que es Grecia y Roma, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea, de la misma forma que estos imperios fueron derribados, Dios nos está diciendo, antes de que mi hijo venga, volverán a formarse estos imperios. Babilonia es Siria, Irak, Medo-Persia es Irán, que está delante de nuestros ojos, Grecia y Roma y las naciones de Roma y Europa que están a punto de converger otra vez en una unión más fuerte con el Medio Oriente, y es cuando viene Jesucristo. Y así podríamos surgir con el enfoque del Medio Oriente que se ha dado, porque la Biblia dice en Zacarías 12, versículo 2, que cuando todas las naciones se junten contra Jerusalén, estaremos en el tiempo a punto de la Tercera Guerra Mundial. Así que estamos en un mundo maravilloso, un mundo peligroso al mismo tiempo, un mundo incierto, un mundo confundido, donde ya no sabe la gente, los políticos, los filósofos, ya la biología, la genética, la ciencia no es ciencia, es ciencia ficción. Estamos en ese punto crucial de la historia bíblicamente, para que cuando veamos estas señales, otra vez la advertencia de Jesucristo, pongamos atención, porque repito, ya no se sabe estas señales, ni lo que está pasando, ni la relación que tiene con la Biblia. Y cuando vemos esto convergir, estamos a punto ya de que Jesús venga por nosotros. Sí, menciona usted aquí el enfoque mundial, que lo estamos viendo hacia el Medio Oriente, ¿verdad? Es como que naciones que a veces nada que ver con lo que está pasando tan lejos, ¿verdad? Se pronuncian, están queriendo entrar a opinar o a, no sé, el tema de Israel. Usted lo menciona como el reloj, como un mapa mundial, lo pone aquí como centro principal del mapa mundial, y lo estamos viendo. Ayer, creo que aquí, o ayer o antier, querían impedir unos manifestantes la entrada a una sinagoga, ¿verdad? Y te iban a tener su celebración, y hubo toda una situación muy difícil aquí en Estados Unidos. Vemos cómo el tema de Israel, Medio Oriente, está tan caliente, y hasta ciudades y países que yo digo que no tenemos nada que ver, no debiéramos tener como nada que ver, pero el tema está caliente, como tú dices. Y cuando comenzó otra vez la atención mundial a centrarse en el área geográfica que la Biblia dice donde va a tener lugar la Tercera Guerra Mundial, que es el Medio Oriente. ¿Cuándo volvió la atención mundial a centrarse otra vez en el Medio Oriente? Desde hace menos de 35 años, en los 90s, con la guerra de la operación en el desierto, que papá Bush, el expresidente, papá de George Bush, hijo, llevó a cabo contra Saddam Hussein. Antes de 1991-92, que fue esta guerra, pues el Medio Oriente, ¿verdad? Pues se descubrió el petróleo, hay una guerra, Irán secuestró a algunas personas también de la embajada estadounidense ahí en Teherán, pero con la guerra de Saddam Hussein, el mundo entero regresa otra vez al Medio Oriente. Yo lo recuerdo tan bien, que estaba yo en un seminario teológico, que me invitaron a compartir a los estudiantes, y comencé a hablarles de estas profecías. Y cuando mencioné la palabra Irak, me acuerdo que uno de los estudiantes me preguntó que si Irak era una medicina. O sea, ni siquiera habían oído la palabra de Irak. O sea, no era tan conocida como es ahorita Irak, o como es ahorita Estonia, o Lituania, o Suecia, o los países del Báltico, ¿verdad? O las nuevas naciones, Croacia, etcétera, etcétera. Entonces, el Medio Oriente vuelve a resurgir a finales del siglo XX, y en este siglo XXI, pues toda la atención ahorita con esta invasión de Hamas el 7 de octubre del siglo pasado, invadiendo a Israel, matando más de 1,200 personas, etcétera, etcétera, y ahorita está a un punto de hervir el Medio Oriente, está a punto de desbancar el dólar, porque ya Arabia Saudita se quiere unir con China y con Arabia y con Rusia, y con Irán, para formar otro modelo de moneda para comprar el petróleo, y ya no con dólares. Estamos en un punto tan crucial de la historia y tan importante que
pasar desapercibidas todas estas cosas sería una necedad, sería una tontería. Y Cristo nos volvería otra vez a exhortar, como en Mateo 16 lo hizo a los fariseos. Oigan ustedes, Mateo 16 del 1 al 4, ven las señales de los cielos y ven cuando el cielo se junte y los arreboles se reúnen y claro que pronostican, va a llover. Y cuando yo les doy todas estas señales, ¿no pudieron ustedes distinguir que yo iba a venir por primera vez aquí al mundo? Todos los profetas hablaban de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Todo en la semana 70 es una exactitud matemática para profetizar cuándo exactamente Cristo iba a venir cronológicamente. Y lo mismo nos hace Cristo a nosotros. Y es lo más seguro, ¿verdad? Que todos ustedes que tienen años predicando la Biblia y la teología de la prosperidad y la teología de esto y del reino y que la iglesia va a establecer completamente el reino de Dios en el mundo, no han hecho caso de las señales por el amor de Dios, que el clima, ¿cuál clima? El clima del pecado es el que está aumentando, no el clima ambiental. Entonces tenemos que ya abrir los ojos y darnos cuenta que tenemos que regresar a la palabra profética más segura. 1 Pedro capítulo 1, más segura que ¿qué? Más segura que cualquier otra cosa que pueda suceder en el mundo, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Así es. Bueno, saludar al pastor Koch, que nos está viendo y saludando allá en California. Bendiciones, pastor. ¿Por qué no hacemos una invitación para que personas que han estado siguiendo el programa y dicen, bueno, yo quiero acercarme al Señor, yo, ¿verdad? Quiero ponerme a cuentas como el Señor, hablando usted de la temperatura de pecado, tal vez no hemos estado viviendo correctamente, pero hoy quisieran abrir su corazón a Cristo Jesús, pastor. Las evidencias sobran, la palabra de Dios sobran. El mensaje más importante de la Biblia es que Dios te ama. Dios te ama. Y dice la Biblia que Él pagó por tus pecados y por mis pecados. Una cuenta que teníamos pendiente con Él y que era imposible pagarla. Perteneciendo a una religión no te va a salvar. Yendo a una religión no te va a salvar. Yendo a una iglesia no te va a salvar, porque no hay ninguna iglesia que salve a nadie, porque la salvación está en una persona, no en una organización, no en una secta, no en un grupo, está en la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Yo te invito a que en este momento tú hagas contacto con una persona que resucitó a los 3 muertos, que fue crucificado, enterrado y que como ahora vive, tu vida le interesa demasiado. Si no, ni siquiera estarías escuchando estas palabras. Le interesas tanto a Dios que de alguna manera le puedes llamar coincidencial. Tuviste esta oportunidad en este momento de escuchar su voz. Dile con todo tu corazón, invítalo a tu vida. ¿Qué pierdes? Él te ofrece completamente gratuito y nada pierdes comprobar que realmente Jesucristo murió por tus pecados. Dile, Señor, te pido perdón por mi vida, por mis pecados. Confieso, Señor, que mi vida te ha ofendido, que en esa cruz pagaste por ellos hace 2000 años, al derramar tu sangre preciosa, que fuiste enterrado y resucitado a los 3 días. Como vives, creo que puedes tú realmente, como mi única esperanza, entrar a mi vida y darme la vida eterna y el perdón de mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, si usted hizo esta oración, le invitamos a ponerse en contacto con algún amigo, familiar suyo que sabemos que ha estado orando por usted. Involúcrese en un lugar donde usted pueda aprender, vaya a una iglesia donde usted pueda aprender más del Señor. También en Enlace Plus tenemos mucho material para los nuevos en el Señor, que puedan aprender lo que Dios espera de usted. Así es que, bueno, felicitaciones y también nos puede contactar a nosotros y le haremos llegar alguna información importante. Doctor, he estado, no sé, desde sus últimas participaciones en el programa y todo, he estado escuchando también otras posiciones. Y es que me ha impactado mucho una cosa. Si uno escucha a los premilenialistas, a los amilenialistas, a los postmilenialistas, si uno escucha a los preteristas, si uno escucha a los preteristas, que serían los ultrapreteristas, hay los parciales, hay los ultrapreteristas, hay como muchas posiciones. Pero algo que me ha impactado a mí mucho, de todo el tratar de escuchar el abanico completo, ¿verdad? Y las diferentes posiciones, es que, digamos, si están los que piensan que hay de doble cumplimiento, pero que todavía sería
como más acertado, el pensar que algo, cómo puede alguien empanar algo que pasó, pero que también, y etcétera, etcétera, ¿va? Pero nadie, o sea, todos tienen Biblia para respaldar todos estos acontecimientos, y eso me impacta, porque uno diría, bueno, los unos dicen, no, ve que Dios más tonto, ¿cómo se le ocurre a Dios? O no, o sea, todos bien fundamentados en la palabra, y eso me ha impactado mucho, ¿verdad? Que en las diferentes posiciones inclusive hay como uno ve una secuencia divina impresionante. Sí, bueno, hay que considerar algo muy importante, ¿verdad? No puede haber dos verdades, no puede haber tres verdades, la verdad es una sola nada más. Ahora, muy bien, cuando los seres humanos venimos al estudio de la Biblia, es importantísimo nuestro trasfondo cultural y nuestro trasfondo también religioso. Entonces, una persona que ha sido educada en el catolicismo va a tener dudas acerca de si realmente Jesucristo es el único a quien se le debe adorar. Si una persona fue educada en un seminario donde se le enseña, por ejemplo, la teología y la reforma, que no hay Israel ya, futuro para Israel, que no hay reino, que no hay profecía 70 de Daniel, que no hay un reino milenial, que no hay estas cosas, pues va a adquirir la perspectiva preterista que acabas de mencionar o amilianista. Si otro estudia en otro seminario donde le enseñan, no, pues es que la primera y la segunda venida es lo mismo, y tratan de buscar en cada posición, como tú la acabas de mencionar, encuentran los versículos para poder unirlos, porque la Biblia se puede armar a nuestra propia investigación. Yo puedo comenzar, por ejemplo, los mormones te dicen, yo te demuestro que Jesucristo no es Dios, bíblicamente. ¿Y cómo lo hacen? Torciendo la palabra de Dios. Y cuando Jesús dijo, es que el Padre mayor es que yo, ya ves, Jesucristo no puede ser Dios porque dijo que el Padre era mayor que él. Otra secta, los testigos de Jehová, te dicen, no, el infierno no puede existir. ¿Cómo puede Dios destruir a alguien que diseñó, que murió por él y que fue creado a su imagen y semejanza? Entonces, cada grupo, la Biblia, el horizonte de la verdad es tan extenso, decía el gran predicador inglés Charles Spurgeon, que es imposible que un solo hombre tenga toda la verdad. Entonces así encontramos que a Isaías se le reveló una parte de la profecía, a Ezequiel otra parte de la profecía, a Abraham otra parte de la profecía, a Habacuc, a Sofonías, a Zacarías, y cada profeta, si vemos cada uno de ellos, parecería que se contradecirían, pero si comenzamos a ponerlos juntos, vemos que el rompecabezas se arma. Así sucede también con la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ver esta parte y considerar todas las partes de la profecía, despejándonos y despojándonos de toda cultura equivocada que podamos haber recibido y abrir nuestro entendimiento para comprender que puede ser cierto que otra cosa sea verdad. Otro ejemplo, unos creen que se pierde la salvación y usan 5 pasajes o versículos del Nuevo Testamento, nada más 5, contra más de 200 que tiene más peso teológico que la salvación no se pierde. Entonces, esas personas que creen que se pierde la salvación tienen que estudiar ya más profundamente los que aparentan decir que se pierde la salvación, contrarrestarlos y compaginarlos con los que dicen que no se pierde para poder llegar a un balance y a una cultura bíblica, a un peso bíblico que pueda ser balanceado. Entonces, esta es la razón por la cual hay tantas perspectivas. Sin embargo, no pueden todas ser verdad. O el rapto es antes de los 7 años, o el rapto y la segunda venida es el mismo evento, que es el post-tribulacionismo. Y si es así, pues dice la Biblia que entonces viene Cristo, se los lleva al cielo, y no hay bodas del Cordero, y no hay tribunal de Cristo. Y esas son las preguntas que un post-tribulacionista se tiene que hacer. Un preterista tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo es posible, verdad, que la Biblia, Romanos 9, 10 y 11, nos habla del futuro de Israel? Que Dios, a pesar de que pecó, Deuteronomio en la ley mosaica, Dios lo perdonó a Israel, y Dios no ha terminado con Israel. Israel se encuentra en el Antiguo, en Isaías, en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Jesucristo le dijo a los judíos, no me volverán a ver hasta que digan Baruch Hashem Adonai Elohim, que significa en hebreo, bendito el que viene en el nombre del Señor, profetizando que vendría Él y lo iban a reconocer. Apocalipsis 1:8, y verán al que traspasaron. Y Dios no ha acabado con Israel. Entonces, cuando vemos todo esto, o estamos demasiado cerrados, o el orgullo teológico, cuidado, el orgullo teológico nos puede cegar completamente, vendar el entendimiento para que no nos resplandezca la luz de la verdad en la persona de Jesucristo. Roger, hay algunas preguntas, ahí tienes.
No, bueno, sí, nada más recordar que todo este tema que se ha estado hablando hoy, el pastor Alducin, usted lo puede descargar ahí al pie de la pantalla, está el +1 469-781-1000 para que usted pueda descargar el documento en descargas, el primerito que aparece ahí acerca de la importancia de las señales bíblicas. Y pastor Alducin, porque usted ahorita apuntaba acerca de esto, que Israel sigue más vigente que nunca, ¿verdad? En el sentido de, bueno, lo que se cumple, esa señal que se cumple en el 48 y lo que pone a Israel, ¿verdad? Sobre todo en cada noticia que se da, porque uno oye conflictos en Asia, en América, que en África, pero si pasa algo en Medio Oriente, como que tiene una repercusión mundial, pienso por la influencia religiosa, está el judaísmo, está el islam, está el cristianismo, y como que de ahí surge, ¿verdad? Un impacto como una onda expansiva al mundo entero, pastor Alducin. Entonces, como que las señales, si en algo podemos nosotros tener que estar apercibidos, es de lo que pase ahí por Israel en el mapa mundial, ¿verdad? Y todo lo que está pasando en Israel se profetizó, voy a repetir, para que cuando sucediera nos acordáramos que se encuentra en la palabra de Dios. Lo mismo que cuando Jesús hizo milagros, para que se acordaran cuando sucediera que Él lo dijo con anticipación. Entonces, si después de esto estamos viendo, como tú dices, Roger, el regreso de Israel en el 48, que algunos se atreven a decir que no tiene ninguna relevancia con las profecías bíblicas por el amor de Dios, ¿no? Amós 9, 14 y 15, y regresarán a mi pueblo y los plantaré y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Señor Dios tuyo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ante esta situación hacer a un lado las profecías, cuando otra vez las profecías se concentran en el Medio Oriente y se concentran en Israel? Ahorita la pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder en el Medio Oriente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la próxima guerra? ¿Cuánto tiempo va a suceder esto? Y todo se está perfilando de una forma lógica, elementalmente, a que nos dirigimos a un nuevo orden mundial. Nos dirigimos a que un hombre surge en el Medio Oriente, que es el anticristo, para que les garantice la paz a los judíos. Si no, los judíos serían destruidos, porque el mundo entero se viene contra ellos. Y la Biblia profetizó en Jeremías 32, 14 y 15 en adelante, que eran indestructibles, que nadie podrá destruir Israel hasta que Jesucristo regrese. Entonces están delante de nuestros ojos estas profecías para que podamos corroborar que la palabra de Dios es verdad. Mario González desde Guatemala, debe ser primo ahí. Dice, el pueblo palestino, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Qué pueblo o ciudad era en la Biblia? Y que bueno, son actualmente un país. Sí, jamás en la Biblia existió un pueblo palestino. Los habitantes que habitan ahorita en Gaza, que se llaman palestinos, ahí habitaban los filisteos, que desaparecieron hace más de 1000 años completamente de la historia, los filisteos, que no tiene que ver nada con los palestinos. Cuando Israel regresó en el 48, eran árabes los que estaban ahí en la tierra de Palestina, que un emperador romano le cambió el nombre a Palestina. Nunca ha habido una nación palestina, nunca ha habido un pueblo palestino en la Biblia. Siempre han existido, ¿verdad?, los filisteos y los árabes, que se llaman ahora árabes palestinos. Entonces, ellos surgieron para poder tener otra clasificación étnica de sus hermanos árabes, porque sus hermanos árabes tampoco los quieren. Ahora Egipto tampoco quiere a los palestinos, Irán tampoco los quiere, Arabia Saudita. ¿Por qué no les abren la puerta si son árabes, por el amor de Dios? Son semitas, igual que los judíos, un pueblo semita. Árabes y judíos son semitas. ¿Por qué? Por la ignorancia, la mala información que tenemos a través de todos los medios de comunicación. Entonces los palestinos, ¿verdad?, son árabes que están completamente independizándose para formar una nación que no sea israelita en el territorio que Dios le dio a Israel. Dios los bendiga, dice Walter Martínez. ¿Cómo pueden compartir el material que están tratando en este momento? Ahí en enlace, Roger. Así, los compañeros ya me van a poner ahí al pie de la pantalla el número de WhatsApp, +1 469-781-1000. Eso es el número que ya lo tenga ahí, es muy fácil, y usted pone hola, el asesor virtual le va a desplegar unas opciones, y en del menú usted pone, creo que está como a la mitad del menú de descargas, la primera, el que aparece ahí, que va a ser de las señales bíblicas, es la que usted descarga y tiene todo este material con textos bíblicos y el resumen de lo que el pastor Alducin ha compartido el día de hoy. Es muy sencillo, Jonás. ¿La vaca alazana tiene algún fundamento bíblico o de dónde surge en el pueblo judío? Sí, en el sistema levítico, o en el sistema del sacerdocio levítico, en el libro del Levítico del Antiguo Testamento, cuando Dios aparta a Aarón y a sus descendientes para que sean los únicos calificados para ser sacerdotes,
les da también el lugar donde deberían de adorar, donde debería estar el altar. Todos los detalles los da Dios. Dios no le deja ninguna opción a ningún ser humano para que nosotros determinemos cómo adorarlo. Entonces, una de las sacrificios era la vaca alazana, que era para la purificación de los pecados de la nación de Israel. Alguien preguntaba, se me perdió ahorita, pero que la opinión que usted tiene con respecto al diezmo, que si ahora en el nuevo pacto es obligatorio como era en la ley. ¿Es qué? Que si era obligatorio, que si es obligatorio el diezmo como lo era en la ley. Bueno, el diezmo era bajo la ley, era indefectiblemente, o sea, a fuerza diezmarás. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, que comienza con el libro de los Hechos, porque los 4 evangelios están bajo la ley. Hasta el libro de los Hechos entramos, Hechos 2, al Nuevo Testamento. De ahí en adelante jamás se vuelve a mencionar. Y ahora en 1 Corintios 16, el apóstol Pablo habla claramente, ¿verdad? Cada quien traiga como propuso en su corazón. 1 Corintios 9, 2 Corintios 9, 1 Corintios 16. Cada quien aparte, según haya prosperado y dé a la iglesia. Entonces, si en el Antiguo Testamento fue el 10%, pues ahora es el 15, el 20. O sea, ya Dios no nos limita. Dar exactamente el 10% es muy legalista. Da conforme a tu corazón. Dios, Señor, que hay personas que dan el 50% a la obra de Dios. Entonces, pues ya no hay algo obligatorio, porque ahora ya estamos bajo la ley de Cristo. Entonces ya no se nos obliga. Cada quien dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Una